Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Seguimos con la selección de horizontes latinos en estos encuentros y una película colombiana ahora, La Tierra y la Sombra, de César Augusto Acevedo. Están con nosotros el equipo de la película, su director, César Augusto, la actriz, que tengo apuntado tu nombre, con perdón, Marileida Soto, y la productora Paula Pérez. Bienvenidos a los tres. Bueno, La Tierra y la Sombra, película colombiana, premio Cámara de Oro, nada menos, en el Festival de Cannes, y es una ópera prima. Es decir, que has pegado, nada más llegar, anuncias el color. Sí, pues fueron 7 años de trabajo para hacer esta película y bueno, pues pudimos estrenar el Festival de Cannes. Allá ganamos 4 premios, incluyendo la Cámara de Oro. Entonces fue como un buen debut, pero pues lo que más valoramos de esta experiencia es que ha sido una película que realmente le ha llegado a la gente al corazón, como que la han sentido muy honesta y muy humana, y eso ha sido como lo más importante para nosotros. Tú eres natural de Valle del Cauca, en Colombia, y bueno, esta historia está un poco inspirada en experiencias propias, en tu infancia. Sí, nosotros somos del Valle y pues fue una película que yo soy el guionista y pues nació un dolor personal a raíz de la muerte de mi madre y como la soledad que me provocó la ruptura de mi familia, y simplemente traté como de recuperar a las personas que más amaba a través del lenguaje cinematográfico, y pues no fue algo fácil, como que con el tiempo entendí que todo lo que estaba buscando se perdió con sus ausencias, así que pude tomar distancia y tratar de hacer una película que hablara de lo difícil que es mantener los lazos con los seres que amamos. Paula, eres la productora, eres también de Valle del Cauca, entonces, sí, he entendido bien. Sí. Todos somos del Valle del Cauca, que es como la región, digamos, donde hay muchos cultivos de caña de azúcar, como el 96% de toda esta región está sembrado cultivos de caña, que es donde también, digamos, que se desarrolla este drama familiar. Venimos como de, digamos, como de una ciudad que se llama Cali, que es donde toda la cinematografía en Colombia nació y se dio como su primer desarrollo. Entonces venimos como de una larga tradición de cine en esa región. ¿Fue fácil montar este proyecto? Porque este proyecto viene de lejos, viene del Foro de Coproducción de San Sebastián. En 2013 creo que lo presentasteis aquí ya, ¿no? Bueno, en principio fue difícil. Digamos que nosotros todavía vivíamos en Cali, estábamos bastante más jóvenes intentando financiar una película. Luego yo fui a vivir a Bogotá, que es la capital, y empecé a hacer un trabajo con Burning Blue, que es una empresa productora que tiene, digamos, ya un recorrido bastante grande, con la que hicimos La Playa y La Sirga, que también estuvieron aquí en Horizontes. Ajá. Ya estabas en esa movida entonces. y digamos que ahí se empezaron un poco a abrir las puertas del proyecto. De todas maneras, pues creo que estamos como en un momento donde estas películas también dejan de ser como ese boom que tuvieron, ¿no? Como de todas estas películas que tienen largos planos y todo, pues como lo que va alrededor de la película. Entonces creo que eso hizo como un poco más difícil su financiación. Pero al final hubo un grupo de coproductores bastante interesante de Chile, Holanda, Francia y Brasil, que ayudaron como que la película fuera realidad. César, bueno, esta película es sobre el mundo rural y enfrentado a la modernidad de Colombia. Es decir, lo que has querido expresar con ella es una película muy visual, más que de diálogos, una película de atmósfera muy visual. Es una casa rural, una familia campesina muy pobre, el hijo está enfermo, el padre regresa, y vamos a vivir en ese choque entre la ruralidad que desaparece y la modernidad. Sí, bueno, pues ese microcosmos que es la casa, el árbol y el cultivo, como que me sirve para hablar de un campo arrasado por el progreso y como todo lo que implica este fenómeno, como ver que la historia, la memoria y la identidad de muchos pueblos están desapareciendo por culpa de estos temas. No es solo la caña de azúcar, y yo creo que por eso la película es tan universal. Y es una película que se cuenta mucho a través de las imágenes y los sonidos, y no tanto a través de las palabras, porque
son unos personajes que están rotos y como que el sentido no radica en los diálogos, sino como en la atmósfera que se construye, como el vacío y la opresión que se vive ahí. Y por eso el ritmo y el tiempo que tiene la película, porque a mí me interesa que el espectador no solo vea lo que está en la pantalla, sino que sienta que lo que se representa visiblemente tiene unos sentidos más profundos y como que el espectador puede trabajar y pensar también cuando está viendo la película. Marileida, ¿cómo ha sido tu experiencia como actriz en esta película? No, pues ha sido una experiencia muy bonita. Creo que haber participado es algo que todavía no me lo creo, ni siquiera me lo creo que esté aquí sentada hablando con vos. Digamos, para todo actor en mi país, pues hacer cine es quizá uno de los puntos más altos a los que uno puede llegar como intérprete. Y en mi país a los actores pues les cuesta bastante poder participar en grandes proyectos y sobre todo llegar a proyectos que le lleguen a la gente de una manera cálida, que los obliguen a pensar. Así que estar en este proyecto pues es, para mí, es la oportunidad más grande de poder contar algo a través de lo que hago y sobre todo por la historia en sí misma que la hace tan universal. O sea, es una historia que se sale de las salas del teatro de nuestro país para, digamos, para inundar otras salas del mundo, para poder conmover a todas las personas que puedan verlo, independiente de si hablan español o independiente de si hay un cultivo de caña donde estén viviendo. Digamos, es la historia de una familia que quiere componerse y cómo cada uno de sus miembros hace lo que puede para poder rescatar lo poco y nada que les queda. Y creo que eso es universal, el amor, el perdón, las ganas de mantenerse unidos. Así que si como actriz puedo hablar de eso y puedo comunicárselo al mundo, pues yo ya me voy por bien servida. César, bueno, ¿cómo fue el casting y tu trabajo con los actores? Porque es una película, como decimos, con pocos diálogos, muy... Sí, bueno, Marleida es la única actriz de la película con formación profesional. Ella es maestra en la principal universidad de la región donde grabamos la película. Y el resto, la gran mayoría, son actores naturales, gente de la región. En un principio sí, pues yo quería que todos fueran actores profesionales, pero había un problema muy grande y es que era una película sobre gente del campo y pues a mí me interesaba mucho que pues no solo la interpretación, sino que hubiera una verdad en el cuerpo, al no haber diálogos, como que esos cuerpos tengan que transmitir como unas huellas de ese trabajo y de esa vida pues dedicada a la tierra. Así que fue un casting muy grande intentando buscar como a la gente. Por ejemplo, Alfonso, el protagonista, era el encargado de los oficios varios en el teatro donde le hacíamos el casting a los profesionales y él era el que les llevaba el café, el que barría, el que tenía todo vaciado. Y le vimos algo muy interesante, pues como que hay que tener mucha intuición, pues el cine es una búsqueda en todo momento y como que le vimos algo muy interesante a este personaje, como, pues porque era como el patriarca que volvía a la casa, pero ahora debía encargarse de estas pequeñas cosas. Y así fue prácticamente con todos los actores pues, que escogimos y sí tuvimos una preparación muy importante de 5 semanas antes del rodaje, con una preparadora del Brasil que se llama Fátima Toledo. Ella hizo la preparación de Ciudad de Dios, de Tropa de Élite, de La Jaula de Oro en México, pero Marleida pues puede contar mejor. ¿Y era difícil ese trabajo? Precisamente yo digo, cuando no hay muchos diálogos, a veces es más difícil para un actor ocupar el espacio, el trabajo se hace más complicado. Claro, porque cuando hay un guión, pues digamos las palabras son el canal para transmitir un poco lo que se quiere decir, pero cuando hay ausencia de palabras, pues es la mirada y la respiración, es el lenguaje que se utiliza para poder decir lo que está pasando dentro. Pero yo creo que gran parte del éxito, de esa naturalidad de las situaciones, viene no solamente por la preparación que tuvimos Fátima, la que cuenta César, quien digamos un poco nos despojó de todo aquello que pudiera ser perjudicial para la película y por el contrario nos obligó un poco como a buscar dentro de nuestras emociones y nuestras biografías personales para que pudiéramos poner al servicio de la ficción de la película todo lo que realmente nos pasaba a nosotros y que de alguna manera servía como canal para transmitir lo que buscaban estos personajes.
Por eso se hace mucho más espontáneo en el set y mucho más orgánico, porque no estamos sujetos a moldes cuadriculados ni a un texto que nos diga qué hay que hacer, sino simplemente la intuición es la que nos dice un poco cómo actuar, cómo hablar, qué decir, cómo movernos. Y pues obviamente estaba César con nosotros acompañándonos todo el tiempo, que no todas las veces pues un director viene y se sienta con uno a llorar un poco en la escena, o sea, como a compartir con nosotros los sentimientos que estamos teniendo allí. Entonces era como un trabajo mancomunado, un trabajo de equipo donde no solamente los actores estaban en situación, sino todo el equipo de trabajo. Y yo creo que eso era fundamental porque creaba la atmósfera necesaria para poder lograr la verosimilitud de las situaciones. César, en tu puesta en escena en la película hay una voluntad de mostrar el encerramiento de esta familia, encerramiento interior, hay escenas en interior, pero también exterior, porque el exterior es casi como una cárcel para ellos, están rodeados de incendios, de la caña de azúcar por todas partes, un medio muy hostil que los quiere echar, de hecho, ¿no? Hay esa voluntad de expresar esa... Sí, es una película que se cuenta mucho a través de metáforas y alegorías y como que a pesar de que pues como que hay muchas significaciones directas, como que lo que uno está viendo es muy claro, hay sentidos como muy profundos. Por ejemplo, el encierro físico que vive esta familia en su casa, con esa oscuridad, con esa soledad, es una metáfora del encierro emocional al que están condenados un poco, pues como que ya no pueden conectarse, y eso mismo se vive cuando salen de la casa. Uno piensa que se puede sentir algo de libertad en ese lugar, como que ver el color de las plantaciones, del cielo, como que puede generar otras sensaciones, pero al final te das cuenta que siempre estás como encerrado ahí y dentro de ti mismo. Así que pues, la película está pensada es como en tener muchos grados de lectura y como que no darle todo masticado a los espectadores, sino que realmente te dan la oportunidad de sentir y vivir como lo que es la historia de esa familia. Has incluido también escenas oníricas, podemos decir, porque hay una escena con un caballo, es un poco el pasado del personaje del padre. Hay también el tema de la transmisión del saber. Sí, bueno, pues yo reconstruí como muchos recuerdos de mi vida en esta película, pues la relación del niño con el abuelo un poco es la relación mía con mi padre. Y pues como que es una película que habla del valor del arraigo, de la lucha y la resistencia por la tierra, y un personaje que intenta transmitirle a un niño que crece en medio de la devastación como la riqueza que había ahí que se está perdiendo. Siempre se está como pensando en un pasado que es bucólico en cierto sentido, que ha desaparecido, pero que ya no existe. Entonces es ver un poco también las consecuencias de ese progreso que ha pasado por encima de los seres humanos y que ha sido legitimado pues no solo por el Estado y los ingenios, sino también por todos nosotros. Tú decías que es metafórico, pero hay una voluntad de denuncia social. El Valle del Cauca es una región que ha sufrido mucho de desplazamientos y de la crisis y de la modernización, entre comillas, de la sociedad colombiana. Sí, pues nosotros no queríamos como hacer un juicio en sí, sino entablar diálogos, pues, porque nos parece pues, como muy importante visibilizar estos problemas, pues, los desplazamientos, las enfermedades, la destrucción del paisaje. Y pues es una realidad muy cercana a nosotros, es una película muy arraigada en nuestra cultura, pero en nuestro país como que son cosas que se han aceptado como algo natural, y esta película pues lo que pretende es decirle a la gente que eso no es normal y que no podemos seguir pues como ese camino. Tú has nacido en Cali, trabajaste con Óscar Ruiz Navia, ¿no? Y formas parte de una generación, la productora Paula ha mencionado La Silga también, estas películas colombianas, formas parte de una generación de nuevos cineastas colombianos que nos han traído efectivamente una mirada diferente de Colombia de la que estábamos acostumbrados con los grandes clásicos, desde Gaviria a otros. Sí, pues somos una generación pues como muy joven, yo soy el más pequeño de esa generación, pero bueno, pues como que ninguno estudió cine, todos estudiamos periodismo, pero pues apuntamos a tratar de contar ese país como desconocido en cierta medida, como que no es solo la violencia y
el narcotráfico, sino que hay otras miradas y también entender que este es un lenguaje muy poderoso, que es una herramienta que permite reflexionar y construir memoria, y también pues que una buena película lo hace sentir más humano a uno. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de conocernos, pues el cine no es pararse detrás de una cámara y hundir grabar, sino es la oportunidad de compartir y acercarse a otros y también darle al espectador la oportunidad de vivir otras miradas. Entonces como que a eso estamos apuntando nosotros, como conocernos un poco y encontrar un camino para seguir adelante en un país como con tantos problemas. Pues mucha suerte en esta trayectoria brillante y nada, vayan a ver La Tierra y la Sombra, película colombiana de César Augusto Acevedo, película en Horizontes Latinos. Vamos a terminar con un extracto de la película. Muchas gracias a todos. Gracias. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida. Con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué no van de aquí? No ha sido por mí, hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuándo? Seguro mi madre que el pago es mañana. Nosotras no podemos parar. Necesitamos la plata.